Bienvenidos a nuestras visitas, Juan Pablo y Rosario. Muchas gracias por todo este apoyo que están dando y también agradecimiento a la Francisca que hace esta coordinación y le está resultando muy bien, así que la felicito a la Francisca. Sin más, entonces doy la palabra para que dé inicio a su webinar a Juan Pablo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, les voy a compartir pantalla y me avisan cuando se vea. ¿Está bien o no? Sí, ok. Sí. Ya, perfecto. Bueno, como les contaba, hablamos el módulo anterior de la industria que se genera al ir dejando estos datos en el camino y darse cuenta, ¿cierto?, que no era un dato que estaba guardado en un cajón, sino que un activo del cual yo podía tener, sacar conclusiones, apoyar la toma de decisiones y sacarle una rentabilidad, ¿ya? Hoy día vamos a hablar de, bueno, esto converge después de mucho camino estadístico y un montón de cosas, a lo que hoy en día es todo lo que es inteligencia artificial aplicada. Vamos a ver por qué se llama así. Yo creo que aquí hay un montón de términos un poquito de moda, ¿ya? Y hay algunos bastante relevantes e importantes que los estamos dejando de lado en la industria, y a mí me parece un error, ¿ya? Pero es una opinión personal. Pero se engloba en eso, en inteligencia artificial aplicada y todo lo que es el aprendizaje automático, ¿cierto? Machine Learning. Vamos a hablar un poquito de las definiciones y del camino, de cómo llegamos acá, ¿ya? Tal como empezamos la charla anterior, de un camino de cómo desde la amiguita, ¿cierto?, que va quedando en cada proceso de un negocio, va quedando un dato y se lo transforma en una industria. También acá desde el punto de vista más de modelación, un punto de vista un poquitito más matemático, vamos a ver cómo desde lo que era en inferencia estadística, de alguna manera llegamos a toda esta herramienta hasta el Deep Learning. Existe una infinidad de modelos, aquí por eso le llamo gama de modelos. Hoy en día los voy a pasar muy superficialmente porque no, en verdad da para un semestre, esto más que una hora. Y en el caso de los árboles de decisión y el Deep Learning vamos a ir profundizando de a poco, ya ojalá nos dé bien el tiempo. Así que lo primero que les quería comentar es, bueno, ¿qué es inteligencia artificial? ¿De qué se trata? La verdad es que es un concepto bastante ambiguo. Ya no es un concepto que yo pueda definir matemáticamente, como sí lo puedo hacer con Machine Learning, con Big Data, con otros conceptos. Pero básicamente se trata de combinar a través de algoritmos, combinar algoritmos para emular el comportamiento humano, ¿ya? ¿Por qué digo que esta definición es súper difusa? Porque, qué sé yo, una media móvil de 3 semanas puede emular el comportamiento humano para algunas personas, ¿ya? Y ahí hay que tener cuidado. Vamos a ver con ejemplos concretos las aplicaciones que tienen, ¿ya? Pero ¿cómo emula el comportamiento humano? Entonces, ¿cómo aprende el humano? Eso es lo primero que uno se tiende a cuestionarse. Yo no sé cuántos de acá tendrán hijos, pero se deben acordar, ¿cierto? Deben haber visto que uno cuando trata de enseñarle a hablar, ya empieza a repetirle mamá, papá, ¿cierto? Incluso mal pronunciado, es como mamá, papá, ya, y uno después, si le da una buena vuelta, uno se da cuenta de que el enano no tiene idea de lo que le están diciendo, ¿ya? Entonces la pregunta de fondo es ¿por qué después de un tiempo sí dice mamá y dice papá, ¿ya? Y por supuesto todas las demás palabras. Y la respuesta es los cambios de contexto. Él no es que se aprenda de memoria la palabra mamá, ¿ya? Y no tiene ningún significado la palabra mamá, hasta que se da cuenta que en el parque la mamá sigue siendo la mamá, y en el comedor sigue siendo la mamá, y en la cocina sigue siendo la mamá, ¿ya? Y ese cambio de contexto, el único patrón que se mantiene es el patrón mamá, ¿ya? O papá, o carpa, o pasto, o lo que sea, ¿ya? Entonces, eso es súper relevante. De ahí nacen varios conceptos de cómo empezar a entrenar ciertos modelos. De hecho, hay un paper súper bueno de la Universidad de Wisconsin, de un tipo que tuvo su hijo, puso micrófonos por toda su casa y lo ocupó para su tesis doctoral.
ya lo tuvo 3 años, grabando todo en su casa, y resulta que iba viendo cuáles eran las palabras que su hijo iba aprendiendo dependiendo de X número de variables. Por ejemplo, si estaba en la pieza, el micrófono de la pieza era el receptor de la palabra, entonces sabía dónde estaba. Y se dio cuenta de eso, se dio cuenta que eran los cambios de contexto los que hacían que el aprendizaje fuese más rápido, no el número de repeticiones. ¿Ya? Bueno, y ahora, esta gama de modelos, le llamo gama de modelos porque hay una infinidad, aquí esto de verdad es un océano de cosas, salen modelos nuevos a cada rato, no es mi intención en esta charla que salgan expertos en los modelos que hay porque de verdad son muchos, pero sí me interesa que profundicemos en cómo operan de alguna manera y al final con un ejemplo concreto, porque creo que entendiendo cómo opera un ejemplo concreto, uno puede tener una visión más amplia, ¿ya? Y lo primero es decir que hay dos grandes áreas o cambios que ocurrieron en la industria que tienen que ver con la capacidad de cómputo y más que con la modelación matemática. Y que son la estadística, que se ha aplicado toda la vida, ¿cierto? La estadística, los primeros modelos estadísticos son del siglo incluso 18 y 19. El 19 ya tenía un gran, eh, por lo menos en términos académicos, se había popularizado mucho, pero en términos empresarial yo creo que ya hace un siglo que se ocupaba. Y ahora, bueno, todo lo que es el data mining, ¿cierto? Toda la modernidad, los modelos supervisados, las redes neuronales, support vector machines, que sale acá, los árboles de decisión, que los vamos a ver en un poquitito más detalle hoy día. Eh, Aquí se genera un quiebre, ¿ya? Un quiebre que básicamente lo genera la capacidad de cómputo, pero hay que tener mucho, mucho cuidado, porque ese quiebre tiene que ver con la cantidad de datos que uno tenga, ¿ya? Y la cantidad no es sencillo de decir qué es harto y qué es poco. ¿Cuál es la gran diferencia entre estos dos campos? Primero, en la estadística, por las carreras, me imagino que algo han visto de estadística, porque tengo en el colegio, pero uno lo que intenta, o lo que ven las encuestas, ¿cierto? Se hace una encuesta a 1000 personas y quiero saber quién va a ser presidente, qué sé yo. ¿Por qué? Porque lo que se intenta es, desde una población, ¿cierto? Desde una muestra, inferir lo que pasa en una población, ¿ya? En el data mining yo hago el camino al revés. Yo tomo toda la población y empiezo a picar, por eso se llama data mining, ¿cierto? Como buen pirquinero, empiezo a picar, a picar, a picar hasta encontrar el diamante, encontrar el patrón en un mar de información. Ya son dos approaches totalmente distintos. ¿Cuál es mejor? Los dos. Ya los dos y se aplican dependiendo de cuánta data uno tenga, es muy relevante, y también es bueno aplicar los dos y comparar. Hoy día yo creo que la industria está cometiendo un grave error en enfocarse solamente en esta parte. ¿Ya? Hay muchos proyectos que de hecho les cuesta juntar datos con el tiempo porque resulta que están partiendo y los modelos estadísticos son esenciales. Y lo digo porque ustedes están en la universidad y uno trata de buscar gente y están todos haciéndose cursos de Python, en Coursera, están expertos en redes neuronales, saben modelos o ocupar ciertas librerías, pero un poquitito uno se mete para acá y en el término estadístico ya hay vacíos bastante grandes. O sea, lo digo como un highlight académico, pero también de mercado. O sea, aquí está quedando un vacío y es bastante interesante lo que podemos seguir haciendo con matemáticas de 1950. Es bastante lo que se puede hacer. O sea, no hay que despreciarlo. ¿Ya? Pero eso es la diferencia de los dos approaches. ¿Para qué se aplica esto? Bueno, esto yo creo que no hay industria hoy día, sobre todo en una sociedad tan digitalizada que no guarde datos. Entonces ahora, si tengo herramientas que pueden analizar grandes cantidades de datos, bueno, el marketing es una de ellas, ¿cierto? Cada clic, cada interacción en redes sociales, por ejemplo, ¿ya? Cada navegación web. Entonces, hay una infinidad de modelos para propensión de compra. ¿A quién le doy una oferta? ¿Para qué le voy a dar una oferta a alguien que me va a comprar igual?
se la doy al tipo que si no se la doy no me compra. ¿Cómo determino eso? Hay modelos de propensión que determinan eso. Estimaciones del lifetime value de un cliente. ¿Cuánto me va a durar el cliente? Estimaciones de fuga de clientes fueron los primeros, ¿ya? Y así un sinfín de modelos que ayudan a que con la data que va dejando el cliente en el journey de compra, poder tomar decisiones, incluso automatizadas, para optimizar. ¿Ya? En el campo del riesgo también, modelos de riesgo de crédito, modelos de riesgo de mercado, ya yo puedo analizar a través de microsegmentaciones grandes capacidades, en el fondo de ciertas zonas, y cuando hablo de zonas no estoy hablando de zonas físicas, porque la cantidad de variables que nos rodean es bastante, este mundo se vuelve cada día más complicado, ¿ya? No significa, dos personas pueden estar cerca físicamente, pero pueden no ser tan iguales, ¿ya? Y si uno le mete más variables a esto, puede llegar a modelos de segmentación que ya son bastante avanzados, donde eh, determinar ciertos perfiles que incorporan variables territoriales, pero además incorporan otras, ¿ya? Modelos de detección de fraude, que hoy día están muy de moda porque funcionan además en tiempo real. Uno pasa la tarjeta y opera un modelo, te la bloquea algunas veces, ¿cierto? Entonces ahí hay un trade-off. ¿Qué prefiero? Que nunca, 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 nunca me vayan a hacer un fraude, pero cada 6 meses se equivocan y me bloquean la tarjeta. Más o menos, ¿cierto? A mi banco por lo menos le pasa eso bastante, cada 6 meses más o menos. Pero prefiero eso, o prefiero que nunca se me bloquee la tarjeta por error, pero existe la posibilidad de cada 2 añitos, ¿cierto?, me cometan un fraude. Ese trade-off, como le estamos enseñando, tal como le enseñamos a la guagua a hablar hace un ratito, le estamos enseñando un modelo, estos modelos se equivocan, ¿cierto? Y tienen criterio. Y ese criterio uno lo tiene que ir regulando, ¿ya? En la parte web, bueno, también ahora está todo el tema de web analytics, de cómo analizo el patrón de navegación sobre ciertas páginas, el patrón de comportamiento en redes sociales, análisis de texto, imágenes, video, y podríamos seguir, ¿cierto?, con un montón de industrias, como yo les digo, no creo que haya ninguna industria que no esté afecta a este cambio, ¿ya? Lo que les decía al principio, un poquito más en profundidad, estadística de qué se trata, tengo una muestra y yo aplico inferencia, ¿cierto? Aplico inferencia para determinar con una cierta distribución de probabilidad lo que ocurre en una población. ¿Cuándo es muy valioso esto? Cuando tengo relativamente pocos datos, ¿ya? La estadística hace esa magia, obviamente si tengo muy, muy poquito, el error que tenga esa inferencia va a ser un poco mayor, y si, a medida que vaya teniendo más datos, el error que tenga esa inferencia va a ser un poco menor, ¿ya? Y los modelos ya más avanzados pueden explicar más. ¿Qué es el data mining? Bueno, aquí se divide en varias partes, porque aquí es cuando yo tengo ya una gran cantidad de datos, ¿cierto? Y lo que intento hacer es predecir, clasificar o describir, ¿ya? En los modelos no supervisados, que se llaman no supervisados porque lo que intentan es describir. Yo no le digo, oye, dime si este cliente se va a fugar, sino que la pregunta es más ambigua. La pregunta es, ¿cómo son mis clientes? Así de simple. Y el modelo te dice, sabes que aquí hay 4 grupos. Y bueno, y ahí el tipo se mete, ¿cierto? Y dice, ah, mira, estos son los clientes VIP, estos son los clientes preferenciales, estos son los clientes B, C, qué sé yo. ¿Ya? Los modelos de clasificación. Este cliente se va a fugar o no se va a fugar, por ejemplo. ¿Ya? Pero ahí sí hay que enseñarle, y para enseñarle hay que pasarle historia. O sea, tengo que pasarle historia de gente, de clientes que se han fugado y de clientes que no se han fugado. Y él, tal como ahora con una capacidad de cómputo en 2, 3 horas, a lo más 2 semanas, le puedo pasar a una red neuronal una cantidad de data que pasársela a un niño, como veíamos el ejemplo de un niño que aprende a hablar, se la pasa en 3 años. ¿Ya? Entonces ahí es cuando uno se empieza a sorprender. Machine Learning, lo voy a describir en un ratito más, pero Machine Learning se trata de modelos donde la eficiencia del el ajuste del modelo, el que le achunte en el fondo a lo que yo quiero predecir, pasa a ser lo totalmente relevante, aunque el modelo no me diga absolutamente nada, ¿ya? La ecuación no me diga nada, no puede analizarla,
pero yo sé que no se equivoca. Por lo tanto, son muy buenos para incorporarlo dentro de un proceso. No es que yo vaya a tomar decisiones con respecto al output, sino que voy a simplemente dejarlo y confiar en él porque sé que está bien entrenado. Los modelos de supervisados, como les decía, son modelos donde yo tengo una variable que quiero determinar si es o no es. Por ejemplo, este cliente se fuga o no se fuga. El precio de una acción va a subir o va a bajar. O cuánto va a valer, ¿ya? El default de un crédito. ¿Le presto plata a alguien o no le presto plata? ¿Cuál es la probabilidad, cierto, de que ese crédito no sea pagado? Dependiendo hoy día de un sinfín de variables, ¿ya? Una imagen contiene un gato o no, ¿ya? Eso suena bastante simple, pero esto se ocupa muchísimo, ¿cierto? Por ejemplo, en analítica de datos en Instagram hoy día. ¿Ya? No necesariamente para buscar gatos, pero para buscar, por ejemplo, logos de empresa, ¿ya? Para buscar si una gran masa de clientes o de usuarios está consumiendo tu producto o no, ¿ya? O se están comportando de una manera o no, ¿ya? Se ocupa mucho hoy día la analítica de imagen. Y los modelos no supervisados, como les decía, no es que yo les diga, sabes que tienes que determinar algo si es sí o no, sino que le pido que me describa cómo son mis clientes, teniendo estas 30, 40, 50 variables. ¿Ya? Bueno, y el modelo te va a arrojar, aquí hay 4 grupos. Análisis semántico en Twitter, se hace mucho. ¿Ya? Nosotros hemos hecho modelos, por ejemplo, para aproximar de alguna manera cuando una empresa quiere enfocar dos productos de manera distinta, por ejemplo, una cerveza roja y una cerveza verde, ¿ya? Por los últimos 200 tweets de alguien, nosotros podíamos determinar más o menos el perfil socioeconómico de la persona y asignarle, ¿cierto?, un banner de la cerveza roja o la cerveza verde. Escudo Heineken fue ese proyecto, básicamente. ¿Ya? Análisis de encuestas también. Más allá de empezar a analizar por pregunta, a uno le interesa básicamente cuántos tipos de respuestas hay acá. Cuántas opiniones distintas, realmente distintas hay acá. Y vamos a ver un ejemplo en un rato. Bueno, los modelos de caja negra, ya los modelos de Machine Learning, son básicamente redes neuronales es un subconjunto del Machine Learning y los modelos biológicos evolutivos también, pero como aquí lo relevante es, no sé si se acordarán o habrán visto alguna vez una regresión, pero la regresión, ¿cierto?, tiene una fórmula. Y uno dice, oye, ¿sabes qué? El precio del dólar está determinado por la tasa del Banco Central, la tasa de la Fed, la cantidad de exportaciones, importaciones, y hay un montón de variables. Entonces tú decías, bueno, esto es 5 por el precio del dólar, más 4,7 por otra variable, más tanto por otra variable. Entonces, en el análisis estadístico más clásico, uno ve la fórmula y dice, chuta, mira, el precio del dólar es importante. Por ejemplo, esas variables las acabo de inventar, ¿no? Pero uno se da cuenta que una variable es más importante que otra. Acá no, acá es una caja negra donde yo le entrego un montón de variables y me tira un vector de peso con un output, ¿ya? Pero funcionan muy, muy bien con harta data. Entonces, esto tiene pros y contras que podríamos debatir, daba mucho, pero por ejemplo, yo le podría pasar variables raciales de género a un modelo para otorgar un seguro de vida. Y estos modelos están prohibidos, de hecho, para hacer eso. Porque, como son de caja negra, yo no le puedo explicar al regulador si es que en verdad ser mujer y qué sé yo, y de tal raza determina, ¿cierto?, que no le entrega un seguro. Estos modelos han tenido esos problemas. Pero, si bien no sirven para eso, sirven, por ejemplo, para todo lo que es los autos autónomos, que ya hay, de hecho, 1.500 autos autónomos en la calle en el mundo. O sea, tampoco es ciencia ficción. Y bueno, ¿qué modelo elegir?
incluyendo los modelos estadísticos de los cuales hablamos antes, depende mucho de la cantidad de data disponible y depende mucho, en verdad, cuando hablo de cantidad de data, hablo de la varianza que queremos explicar. Y si no han escuchado la varianza en términos estadísticos, es la variabilidad que quiero explicar. O sea, si yo quiero tomar todo Twitter y explicar de qué se está hablando en Twitter, la variabilidad de lo que se está hablando es tan alta, ¿ya? Que en verdad necesitaría entrenar un modelo, pero qué sé yo, un mes. Y sería muy difícil llegar a puerto. Pero si tú me pasas la cuenta de alguien famoso y me dice, bueno, yo quiero saber qué habló mi timeline ayer, ya es un poquito más fácil, porque hay la variabilidad ya se acota, ¿cierto?, a un país, se acota a un idioma, se acota a ciertos temas, ¿cierto?, que van a estar en el timeline de cualquier persona, que sé yo, se habla de deporte, se habla de política y de otra cosa, por ejemplo, ya, pero la cantidad depende de la varianza que tú quieras explicar, siempre, ¿ya? ¿Cuáles son los errores que se cometen? El error que se comete, el más común, el que uno comete en el primer mes de pega, y, y generalmente se repite unos meses después, es sobreentrenar los modelos. Porque si yo le enseño muy bien, ¿ya? Estos modelos son muy buenos para memorizar. ¿Ya? Entendámoslo como la guagua aprendiendo a hablar. O sea, si yo le enseño las palabras específicas, ¿ya? Si la mamá es mamá en la cocina y en el patio, bueno, después, si él se memorizara eso, pero con toda claridad, bueno, va al patio del vecino y la mamá ya no es la mamá, porque resulta que no aprendió, sino que se memorizó. Y estos modelos son muy buenos para sobreentrenarse en ese sentido. Y acá se nota, pues, o sea, ¿cierto? En este análisis de acá, supongamos que estos puntos azules son la realidad, ¿cierto? Ya, si yo dijera, tía, esta cuestión, esa predicción, la línea negra, es súper mala, ¿no es cierto? Este punto quedó muy lejos de la línea, estos puntos de arriba quedaron muy lejos de la línea. Eso es porque me faltó mucha data, ¿ya? La del medio, ¿cierto? Es la ideal, pero cuando tengo mucha data y lo entreno demasiado, me pasa esto. Me pasa que esto está totalmente sobreentrenado a esta muestra de datos. Entonces me llega un dato nuevo, por ejemplo, la mamá en el patio del vecino, y no sé qué hacer, y no le chunto, ¿ya? Entonces, hay un trade-off gigante y una dificultad enorme para nosotros, los consultores, de explicarle al cliente de que estos modelos se tienen que equivocar para que estén bien, ¿ya? Porque uno le enseña un criterio, uno no lo enseña, eh, esto está lleno de grises, ¿ya? Entonces, ese sería el riesgo mayor. Tengo que hablar un poquito de análisis de regresión, es muy poco lo que voy a hablar porque, les insisto, o sea, todo esto que quedó en el mundo clásico, en la estadística de los años 50, eh, yo creo que se está despreciando de alguna manera en la industria y nos está trayendo un poquito de problema, porque la verdad es que no siempre uno tiene tanta data como quisiera. Si recuerdan, al final esto es una nube de puntos, ¿cierto? El análisis de regresión pasa un poquito por eso, ¿cierto? Tengo una nube de puntos y yo quiero ajustar la mejor curva o recta o lo que sea, o hiperplano, en términos más técnicos, que pase lo más cerca posible de estos puntos, ¿cierto? ¿Y por qué es muy bueno? Porque esto no se sobreentrena nunca. ¿Por qué es mala? Porque no se ajusta tan bien, ¿cierto? Como un modelo de Machine Learning avanzado y demás. Pero el modelo Machine Learning se ajusta con mucha data y no siempre está eso. Entonces, esto solamente lo pongo para llamarlos a no despreciar la estadística clásica. Por ejemplo, en regresiones múltiples, a mí esto es un caso, los números no son reales, pero el problema es real. Si uno se preguntara por qué una persona recibe la compensación que tiene, el sueldo que tiene, ¿de qué puede depender el sueldo de una persona? Bueno, seguramente depende de los grados académicos que tenga, seguramente depende de las evaluaciones que haya tenido, seguramente depende de sus años de experiencia en la industria, seguramente depende de sus años de experiencia en la misma empresa, depende de un montón de variables, ¿ya?
Y por lo general, uno no es que tenga variables, tantas variables como para hacer un análisis, qué sé yo, de lo que comentaba de Twitter. ¿Ya? Aquí no hay millones y millones de datos. Aquí hay una empresa que tiene 300 trabajadores nomás y tiene un historial de 10 años para atrás y te puede decir los sueldos y alguna data de qué estudió la gente. Entonces, este proyecto nos tocó desarrollarlo. Y bueno, se hizo un modelo, eh, y estos números son inventados. Se hizo un modelo, un segundo. Se hizo un modelo de regresión donde se explicaba que la edad, ¿cierto? Y los años en la empresa y varias variables más, pero esto es a modo solamente de explicar, explican de alguna manera la renta, pero la explican en común también. Y estas son las cosas que en estadística un poquito más avanzada la gente ha preferido dejarlas de lado y ha preferido aprender cosas más sexy como, qué sé yo, aprender a ocupar una librería en Python y simplemente hacerlo más fácil en realidad. ¿Ya? Pero esto no lo dejemos de lado porque aquí estamos llenos en un mundo lleno de efectos dinámicos, efectos combinados entre variables, que si no entendemos esto a cabalidad, la verdad es que los errores que se pueden cometer son bastante grandes. Regresiones logísticas. Aquí el mundo empieza a cambiar. Regresiones logísticas. La regresión acá era para achuntarle, ¿cierto?, a cuánta plata, cuál era la compensación, cuál era la renta que debiese recibir, ¿cierto?, una persona. Acá es el análisis de regresión se lleva a variables categóricas. Y hoy en día estamos llenos de variables categóricas. Yo creo que la mayor cantidad de los modelos son más de clasificación que de regresión a la antigua. Por ejemplo, spam. Y aquí es donde empieza este trade-off que yo les decía. ¿Me equivoco más? ¿Me equivoco para un lado o me equivoco para el otro? Determinar si un correo es spam o no. ¿Qué prefiero? Prefiero que tener el riesgo de que se me vaya un correo importante a la bandeja de spam, ¿ya? Pero que no me llegue tanto spam a mi correo normal, ¿cierto? A la bandeja principal. O prefiero ser tolerante y decir, ya bueno, se me van a pasar unos 2 al día, pero no voy a perder uno importante. O sea, todo eso se va regulando en el tiempo y depende de criterios, y uno le tiene que ir enseñando de alguna manera este criterio a el modelo de clasificación. Obviamente esto vale lo mismo el fraude en tarjetas de crédito, que el ejemplo que ya lo puse. Hay ejemplos en cualquier industria. La verdad es que aquí pongo salud, marketing y banca, pero eh, es cualquier industria la que se aplica en esta regresión. ¿Cuál es la dificultad? Que antes yo trataba de ajustar una recta, ¿ya? Y aquí tengo que tratar de ajustar un no, sí, no, sí. Entonces, de aquí nace el data mining, porque tengo que ajustarme a esta curva S que tengo acá. Ya no voy a entrar, ¿sí?, en la parte más matemática, pero ¿qué es lo que pasa? Básicamente, el éxito de este modelo, uno lo determina en el accuracy, que es cuál fue el porcentaje de veces en que el modelo la achuntó, porque se puede equivocar para dos lados, ¿cierto? Aquí este meme yo creo que es el mejor para acordarse de todo esto, de qué es el error tipo 1 y qué es el error tipo 2, ¿ya? O sea, el error tipo 2, el error tipo 1 es decirle básicamente que está embarazado a este tipo que evidentemente no está embarazado porque no puede, ¿ya? Y el error tipo 2 es que alguien sí esté embarazado y decirle que no, ¿ya? Se equivoca para los dos lados. Y ese ajuste, ahí está el gran dolor de cabeza de todo quien se quiera dedicar al data science, porque recuerden que siempre al frente hay un cliente que tiene su criterio y no le gusta equivocarse. Y también hay que convencerlo de que si no hay ningún error, el modelo probablemente esté sobreentrenado y no sirva, ¿ya? Entonces aquí está el gran juego, el tira y afloja que vivimos día a día los que nos dedicamos a esto, que se llama la matriz de confusión. Y créanme que ese nombre está muy, muy bien puesto, ¿ya? Entonces, esta regresión logística básicamente fue la frontera entre el mundo estadístico y el mundo del data mining o data analytics, machine learning y todo lo que viene después.
¿ya? Porque básicamente ya no era el cálculo enredado del R cuadrado para calcular en el fondo qué parte de la varianza estoy explicando, que en términos estadísticos no lo vi acá, pero en estadística la cosa es más compleja, ¿ya? Aquí simplemente había que decir qué porcentaje de veces se la chunta a lo que yo quiero describir y para qué lado me equivoqué, para qué lado me equivoqué. A los que les tenía que decir que sí les dije que no, o me pasé por el otro lado. A los que tenía que decir que no les dije que sí, ¿ya? ¿Y cómo se hace? Aquí nace la idea de cómo entrenar modelos y aquí empiezan a aparecer toda la cantidad, la gama que vimos al principio, ¿ya? Se entrena, uno le pasa a la base de datos el 70%, ¿ya? Y hace que un modelo determinado entrene con ese 70% de la base. Luego, uno prueba con el 30% que dejó aparte, ¿cierto? Prueba que hubiese hecho el modelo con data que no ha visto nunca. En el fondo es llevar a la guagua al patio del vecino y ver si dice mamá a la misma persona, ¿ya? Y finalmente contrasta, ¿cierto?, con la matriz de confusión que acabamos de ver, cuál es el ajuste final del modelo. ¿Ya? Eso, ojo, esto es para modelos supervisados, porque tengo que decir qué quiere predecir y qué no. Los modelos no supervisados, y como ya lo dije, son temas de descripción. Y vamos a ver aquí un ejemplo, primero un ejemplo más o menos clásico académico, y después vamos a ver un ejemplo real. Básicamente, si ustedes ven esta nube de puntos, esto es una empresa de taxis, ¿cierto? El eje de abajo es la velocidad a la cual andan, ¿ya? En promedio, y el eje de acá es cuántas veces superan el límite de velocidad, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5. O más, pero bueno, esos eran los dos ejes. Entonces, bueno, yo quiero gente que trabaje, porque que haga hartos recorridos, que no ande a 40 kilómetros por hora, ¿cierto? Pero tampoco quiero gente que ande, ¿cierto?, arriesgando a pasajeros y arriesgando los autos y arriesgándose ellos mismos. Entonces hay gente que efectivamente maneja muy lento, no se pasa nunca, pero la verdad es que termina siendo menos eficiente. Entonces, si se preguntara uno al mirar este número de puntos, ¿cuántos grupos hay acá? No sé, podríamos decir, alguien, en un criterio podría decir, hay 2. Otro criterio podría decir, no, mira, hay más. Hay 1 acá, 2, 3 y estos dispersos de acá. Entonces, uno lo podría separar en 2, uno lo podría separar en 4. ¿Ya? Y eso depende del criterio. Entonces, aquí no le estoy diciendo, dime si son malos o dime si son buenos. Le estoy diciendo, tengo estas dos variables. ¿Cómo son mis choferes? Y el modelo dice, aquí hay 4 tipos de choferes. ¿Ya? Para eso sirven, y ahora vamos a ver, en el fondo, un ejemplo real que se hizo con una empresa, con CSU, ya cuando yo trabajaba en una empresa de publicidad. Se hizo una encuesta, ya regalando wifi en unos bares en Bellavista, se le hacían encuestas cortas para ingresar a la red de wifi. Eso se hizo durante 6 meses, y como se guarda la cookie en el teléfono, uno podía, ¿cierto? Eran encuestas de 3 preguntas, pero el tipo que respondía ya 6 encuestas ya tenía un número de preguntas ya interesante, ¿cierto? ¿Y para qué se hizo esto? Esto es para cervezas Cubo. Se hizo porque el brand manager nos decía, oye, ¿sabes qué? Esta era la cerveza del rock cuando yo era chico, ¿cierto? Pero ahora, ¿la cerveza de qué es? Es la cerveza de la gente que va a las marchas, que le importa el feminismo, le importa la constitución, le importan los temas, o es la cerveza del tipo que tiene 45 años y sigue viviendo en la casa de los papás, o es la cerveza del tipo que no está ni ahí con nada, es la cerveza del rockero, es la cerveza de quién, ¿ya? Y se analizó esta encuesta, y bueno, si yo respondo una encuesta y alguno de ustedes responde una encuesta, uno podría, ¿cierto?, decir cuál es la distancia entre nosotros. La respondimos radicalmente distinto, exactamente igual, ¿ya? Y eso se puede medir vectorizando la encuesta y midiendo, ¿cierto?, con alguna métrica, que no quiero profundizar en las métricas hoy día, ¿ya? Y encontramos con el equipo de research, encontramos 3 grandes grupos, ¿ya? Lo que nos dio de hecho, describir 3 perfiles psicográficos, ¿ya? Y efectivamente estaban
el tipo más pachanguero, estaba el tipo que quería estabilidad, que en 5 años más se veía ya trabajando, el otro tipo era más, eh, bueno, para el carrete, ya aquí efectivamente eh, había el 64% de gente que le interesaba, ponte tú, la contingencia, y esto, para que me crean que hay aplicaciones de esto fuera del ámbito tan industrial o tan data mining, tan matemático, esto se hizo con una agencia creativa. Y la agencia creativa con esto cambió la publicidad y tu hermana, que hoy día, créanme que hubiese sido evidentemente funado, a una cerveza con carácter. Y fue gracias a, en parte, porque no, obviamente no fuimos los únicos que trabajamos en el proyecto, a un modelo de Machine Learning, o sea, a un modelo de no supervisado de clusters. ¿Ya? Esto es un ejemplo de aplicación. Los modelos supervisados es lo que yo les decía del 70 y el 30%, ¿cierto? Tengo un training set, que es el 70%, hago el modelo y lo valido con este set de validación, el 30%. Y obtengo, ¿cierto?, un output. Sí, no. ¿Ya? Y aquí donde quería ver dos cositas, una más o menos en detalle y otra un poquito más en detalle, para dejarlos con siempre, ojalá con más preguntas que respuestas. Este es uno de los modelos más clásicos que se conocen, que son los árboles de decisión, ¿ya? Y se componen de cada nodo. Aquí va tomando una decisión. Supongamos que en los nodos, último nodo, es decir, el cliente se fuga o no se fuga, ¿ya? Y la primera decisión que tiene que tomar es por si es mayor de 30 años o menor de 30 años, por ejemplo. La segunda decisión que tiene que tomar este nodo es si es hombre o es mujer, por ejemplo. Si es hombre, entonces tiene que tomar otras decisiones. ¿Tiene auto o no tiene auto, por ejemplo? ¿Ya? Ahora, lo interesante de esto, y cómo van aprendiendo estos modelos, es por qué dijo primero la edad y al final si tiene auto. ¿Por qué no las dio vuelta? ¿Ya? Y eso es por cómo aprenden estos modelos. Entonces hay algo que se entiende como ganancia de información. Si yo les pregunto aquí cuáles de estos tres conjuntos es más fácil de describir, me encantaría tener más tiempo para debatir esto, pero claramente es más fácil de escribir el seco, pues son todos azules. Listo, fácil. ¿Ya? Entonces, lo que hace este modelo es dividir por todas las variables, empieza a jugar con todas las variables que yo le paso, que créanme que a veces son 80, 100 variables y 10.000, 20.000 registros, por lo tanto se necesita un poder de cómputo bastante grande, empieza a jugar con todas las variables, ¿ya? Y elige la que en el paso siguiente le dé más pureza, ¿ya? Esa es la gracia, el que disminuya la entropía, básicamente. ¿Ya? Eso es lo que busca este modelo. ¿Por qué me gusta hablar de este? Porque podríamos hablar, hay mucho, es porque por lo general los árboles de decisión, yo particularmente los ocupo siempre. Aunque ocupo otro modelo que se ajuste mejor, el árbol de decisión, cuando tú no lo corres así como casi que jugando con los datos al inicio del análisis, cuando tomo las primeras 2 o 3 variables por las cuales divide el árbol de decisión, por lo general pasan a ser las variables más relevantes que yo aplico también en otros modelos. ¿Ya? Por lo tanto, los encuentro útiles incluso cuando no se aplican, incluso para hacer un análisis más superficial. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo, ¿cierto? Aquí este modelo dividió, esto es churn y 1 o 0. Churn es fuga. Entonces, bueno, dividió primero la variable más importante en la fuga de un cliente es si tiene más, gana más o menos de $50.000. ¿Ya? La segunda más relevante es el sexo y la edad. ¿Ya? Y si es femenino el sexo, importa el estado civil. ¿Ya? Y por acá se va, ¿cierto?, por otra línea. Bueno, entonces los árboles de decisión tienen aplicaciones imagínense la cantidad de campos que pueden tener aplicaciones, ¿ya? Fuga de clientes es el que más se ve en la academia porque así partieron, pero obviamente detección de fraude, detección de estados financieros fraudulentos, hoy en día que el microcrédito, el análisis de riesgo en línea está tan de moda, es fundamental hacer un análisis en línea solamente teniendo data, qué sé yo, del servicio de impuesto interno y algunas cosas de la industria,
e intentar que el modelo lo haga para no perder tiempo, ¿cierto? Evaluando las operaciones en riesgo, estimación de consumo de energía, ¿cierto? Diagnóstico masivo de enfermedad, etc. Y bueno, ¿cómo se mide el éxito? Con la misma matriz de confusión de siempre. ¿Cuáles son las ventajas? Que me encantan, es súper fácil de interpretar, es un árbol, o sea, lo veo, ¿ya? No es como un modelo de Machine Learning, es un árbol que lo estoy mirando, no es una caja negra, ¿ya? Eh, Funciona con cualquier tipo de variable, funciona muy bien con grandes cantidades de datos y no es sensible a outliers, no es sensible a que si se me coló un caso que ganaba $1.000.000, el árbol de decisión no se va a asustar con eso como si se asustan otros tipos de modelos. Pero también tiene desventajas. Es súper propenso a sobreentrenarse. A entrenarse, ¿a qué llamo sobreentrenarse? Lo voy a repetir porque es un concepto interesante, a aprenderse muy de memoria lo que pasa en los datos que yo le estoy pasando. Por lo tanto, cuando le entrego la realidad de mañana, porque es la idea, uno entrena los modelos para ocuparlos después. En la realidad de mañana, el tipo se tiende a equivocar. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado. Se requiere ajuste por poda. ¿A qué le llamo la poda? A que la hoja más chica, porque si sigo viviendo ya, que gane más de $50.000, que sea mujer, que esté soltera, que mida más de 1,80 m, y si empiezo a seguir abajo con un montón de variables, resulta que en el último conjunto me pueden quedar una persona, 2 personas, y eso no explica nada. ¿Ya? Entonces la poda es decir, sabéis que en la última hoja yo quiero un mínimo de 100, una muestra de 100. Y por eso acá habían algunos que paraban, ¿cierto? Y te para acá, porque resulta que ya encontró, ya no puede seguir dividiendo, ¿cierto? No le sale a cuenta seguir dividiendo. Pero requiere ese ajuste, y ese ajuste es un criterio humano, ¿ya? Y tiene un bajo poder predictivo con respecto a estos modelos de caja negra que están muy de moda hoy día, ¿ya? O sea, no voy a hacer un auto autónomo en base a árboles de decisión, jamás, ¿ya? Bueno, y el último ejemplo que quería ver con usted es un ejemplo de Deep Learning. Esto yo creo que es lo más sexy que hay en la industria hoy en día, por lejos, ¿ya? Y lo que vamos a ver son redes neuronales convolucionales. Existen otros tipos de redes neuronales, esto es un mar de cosas, pero quiero que entiendan como el ejemplo de la guagua cuando empecé, ¿cierto?, de cómo aprender a hablar. Y lo primero que quiero decirle es por qué el año 2016 es tan importante. ¿Ya? Existe una competencia en Estados Unidos que se dejó de hacer el 2018. No tengo el dato ahí del 2018, pero se dejó de hacer porque ya no tenía sentido. Y se trata de ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge. Esa es la competencia, ¿cierto? Es detección de imágenes, incluso de video, pero y hay para audio, hay un montón de cosas, detección de voces, de texto, qué sé yo. Pero hablemos de imágenes hoy día. Y resulta que muchos equipos de científicos iban y mostraban sus algoritmos, ¿cierto? Y les pasaban imágenes. Esto es un camión o un auto. Esto es una mujer o un hombre. Esto es un perro o un gato. Y el modelo, ¿cierto? Iba decidiendo, como les voy a explicar en un ratito, así deciden. Y en 2010 se equivocaban un 28% de las veces. Resulta que un ser humano no se equivoca si ve un camión o un auto, bueno, se puede equivocar, pero no un 28% de las veces. Por lo tanto, el ser humano era muy superior en accuracy a los modelos. Y esto empezó a bajar con el tiempo, pero la verdad es que hay autos que parecen camiones, y hay hombres que parecen mujeres, y hay viejos que parecen jóvenes, y hay jóvenes que parecen viejos. Entonces el ser humano sí se equivoca, y se equivoca, según ImageNet, que es el que organiza esto, se equivoca más o menos en un 3%, y el año 2016 los algoritmos llegan a ese 3%. Y de hecho ya no se hace el concurso porque bajarlo ya es bastante irrelevante. ¿Ya? Entonces por eso aquí en 2016 hubo un auge de todo lo que son estas redes neuronales. Y bueno, ¿para qué sirven? Para detectar ciertos patrones imagínense, yo les digo, los contextos son lo importante. Imagínense la cantidad de contextos en los cuales yo puedo ver un auto, un perro, un pato, ¿ya?
Es mucho, por lo tanto son muchas las imágenes que tengo que pasar. Y les voy a mostrar un ejemplo muy corto para cerrar, ¿ya? De detección de números. Si yo les preguntara qué es eso, ¿ya? Yo les aseguro que el 100% de usted, o quizás, no sé, a lo más, menos 99,9, me va a decir que es un número 3, ¿cierto? Pero la verdad es que si uno se puede pensar, no sabemos por qué es 3. Claro, tiene una forma de 3, pues, y ya estamos tan acostumbrados a ver el número 3, que es un 3, ¿cierto? Pero al final lo que veis ahí es una imagen de 28 por 28 píxeles, que algunos píxeles son negros y otros son blancos, no vemos nada más, ¿ya? Y de alguna manera nosotros sabemos que eso es un 3, pero el 3 lo puedo detectar de muchas maneras distintas, ¿cierto? Y quizás incluso aquí en este me confundo un poco y me equivoco, ¿ya? El modelo también se puede equivocar, tal como nosotros nos podemos equivocar. Bueno, ¿qué es lo que se hace? Esto tiene 28 por 28, 784 píxeles. Si le pongo un 0 al negro y un 1 al blanco, tengo esto, ¿sí? Entonces yo voy a llamar, estos son las redes neuronales, y le voy a decir, esto tiene, imagínense, es un modelo donde las variables de entrada son 784, para que se hagan una idea, ¿ya? Esas son las variables que yo le estoy pidiendo analizar, ¿sí? Y el output del modelo, después vamos a hablar de estas capas intermedias, pero el output del modelo me dice, esto que estamos viendo acá es un 7. ¿Ok? Muy bien, aplauso, ¿ya? Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo funciona por detrás de estas cosas? Primero vamos a definir una neurona. Y una neurona, es una súper sexy la palabra neurona, pero al final, ¿sabes qué? Aquí es algo que contenga un número. No es nada más que eso. Cualquiera de estos son 784 neuronas, que básicamente son estos 784 números. O sea, cualquier cosa que contenga un número. ¿Ya? ¿Para qué sirven estas capas ocultas? Es para ir buscando cierto patrón en la forma, en cuán el patrón intermedio. Yo primero detecto formas, primero detecto esta cuestión es un círculo y un palo, pero ¿cómo se forma el círculo? Bueno, es una cuestión media curva, ¿ya? Entonces, cada capa intermedia tiene una función. Por ejemplo, yo podría decir que este círculo es más o menos la suma de estas cosas, ¿ya? Y este palo es más o menos la suma de estas cosas. Y el círculo y el palo forman el 9. Y dos círculos forman un 8. Y tres palitos así forman un 4. ¿Ya? Y ese es el patrón que van detectando las capas ocultas. Esta es una red neuronal pero muy sencilla. Es casi mi primera red neuronal, si googlean, le va a salir esta. ¿Ya? Pero sí, así se van formando. ¿Ya? Y va entendiendo, ¿cierto? Con un modelito que aquí lo vamos a ver. No quiero entrar en matemáticas, pero les tengo que explicar esto un poco, ¿ya? Yo efectivamente le paso estos 784 números y los multiplico por estos W. ¿Qué son los W? Son cualquier número, cualquiera, da lo mismo. Tal como le dijeron mamá, le podrían haber dicho taza, vaso, ¿ya? Es cualquier cosa, es un ruido para la guagua al principio. ¿Ya? Pero si multiplico cualquier cosa con cualquier cosa y después lo sumo, me va a dar cualquier cosa, evidentemente. Y esa cualquier cosa, yo ahora con una función la llevo a un número entre 0 y 1. ¿Ya? Entonces esto me da 8520. Y una función la lleva a un numerito entre 0 y 1. Si me da 740, la lleva a otro número, ¿cierto? Entre 0 y 1. ¿Para qué? Para quedarnos siempre en ese rango. Después, piensen en toda esta hora, estamos hablando de un modelo que tiene 13.002 variables y es la red neuronal más sencilla que van a ver en sus vidas. ¿Ya? No voy a hablar de sesgo y cosas, pero creo que se entienda la idea. ¿Ya? Básicamente, si le pongo cualquier cosa, esto va a cometer, por supuesto, un error. ¿Cierto? Entonces, si esto es un 3, ¿ya? Bueno, en el 0 cometió ese error, en el 1 cometió ese error, en el 3 ese. Y así voy sumando, ¿cierto? Y el error es gigante. Resulta que con una técnica que se llama backpropagation, que no la vamos a ver hoy día, uno vuelve a hacer y aprende de ese error. Entonces ahora los pesos que se asignan, los W, que son esos pesos, ya no son cualquier cosa, sino que aprendieron de ese error. Y así esto recorre épocas y épocas, se llaman épocas.
y se llaman épocas con razón porque la verdad es que hay redes neuronales que se demoran semanas en entrenarse. ¿Ya? Esto, como les digo, esta es muy, muy simple. Y la idea es disminuir ese error. Y esta función de costo, en el fondo, y ya me puse más técnico, me puse más fome, pero básicamente uno lo busca, ¿cierto? Que el error, el costo, ¿cierto? Que es la suma de todos los errores que cometió, sea lo más chico posible, para que se equivoque las menos veces posible. Bueno, detectar un número es re fácil, pero detectar imágenes más complejas, imagínense la cantidad de decisiones que tiene que tomar un auto autónomo para ver si hay gente cruzando la calle, diferenciar la gente de los semáforos, ¿ya? Son un montón de redes muy, muy, muy potentes actuando al mismo tiempo, ¿ya? Para describir, ¿cierto? Que este 7 efectivamente es un 7. ¿Y qué es lo que hicimos ahora? Le cambiamos el contexto millones de veces a un modelo matemático para enseñarle a ver. Eso es lo que hicimos en este ratito, ¿ya? Eso es lo que hicimos. O sea, que era básicamente lo mismo asignar a la madre, ¿cierto? Con la palabra mamá. Aquí le estamos asignando unas rayas de esta forma a un número 7, ¿cierto? Entonces le estamos enseñando a una máquina a ver. Quería ponerle un ejemplo sencillo para que se entienda cómo funciona esto por detrás, pero créanme que esto, obviamente, las redes se empiezan a complejizar, ¿ya? Y para cerrar, o sea, yo creo que lo que se nos viene muy, muy fuerte, no solamente por los autos autónomos en sí, sino por los cambios en todas las industrias que van a generar los autos autónomos, ¿ya? Yo creo que es el ejemplo de aplicación de redes neuronales más potente, y para que se entienda que si bien acabamos de predecir simplemente la forma de un número, imagínense las cosas que tienen que estar prediciendo todos estos eventos imprevistos, ¿ya? Es el ejemplo más clásico de lo que es la inteligencia artificial, pero las aplicaciones hoy en día, yo creo que aquí no falta ninguna industria ya, ¿cierto? Banco, transporte, ya educación, gaming, media, eh, mobile, sports, agricultura, bienes raíces, ciberseguridad, defensa, eventos, política. No hay industria que se vaya a quedar fuera de, de esto que es todo lo que es inteligencia artificial aplicada. Como les digo, esto es gigante. Yo intenté meterme solamente en dos modelitos un poco para saber cómo piensan, pero bueno, eso es lo que les quería contar el día de hoy. No sé si me alargué un poco o anduve bien. ¿Qué tema, muchachos? ¿Qué tema? Aquí hagamos unos minutitos, aprovechémonos de la nobleza de Juan Pablo. Algunas preguntas que se les ocurra. Estos temas yo sé que nos dejan más pensativos que nunca. Eh, ¿Alguna consulta que quieren hacer? ¿Un comentario? Todo es bienvenido. Ahí Rosario va a coordinar la sesión de preguntas. Levantan la mano como corresponde. Hay una pregunta, don Luis, en el chat. Ya. Vean, Aravena nos dice, ¿cómo crees tú que deberían abordar los gobiernos después de la implementación de la inteligencia artificial en las industrias? Ya que significará que dejen gente sin trabajo. Qué buenísima pregunta. Me encantaría Buenas. de hecho, haber tocado ese tema, pero no teníamos más tiempo. Yo creo que se vienen cambios muy, muy fuertes y muy, muy pesados para cualquier gobierno. No, aquí no tiene nada que ver el tema político, porque de hecho hay un filósofo famoso, Noval Yuval Harari, que los invito a leerlo, que habla de que se va a pasar van a ser tantos, aquí hay un pro y un contra, si quieren, o dos efectos súper tangentes. Primero, la inteligencia artificial va a ser los productos y servicios a tan bajo costo
¿ya? Que de hecho se está hablando de que un ingreso mínimo universal sea muy practicable en muy pocos años en países que logren, ¿cierto?, la implementación de esta tecnología. Eso podríamos verlo como un pro. Hay millones de temas filosóficos ahí que quizás no están pro, porque la gente básicamente tiene el otro contra, que como no le vamos a ganar, hay un montón de cosas. Veíamos el ejemplo de la fábrica de ladrillo, ¿cierto?, en el primer módulo, donde nosotros detectamos defectos que se hacían por inspección visual. Bueno, evidentemente ahí hay una función que queda, que la va a hacer mejor una cámara, porque no va al baño, no duerme, ¿cierto?, y hace mejor la pega, ¿ya? Harari, de hecho, habla del useless class, o sea, que pasa siempre a hablar de esta clase que podría haber sido explotada, según algunos políticos, o quizás podría haber sido el motor, ¿cierto?, de la economía para otros. Pero bueno, ¿pero qué va a pasar cuando pasa a ser una clase de alguna manera inútil? Cuando no necesitemos que la gente trabaje, pero sí hagamos productos tan baratos que podamos tener a la gente, ¿cierto?, con un mínimo de nivel de vida. Yo creo que no tengo la receta para cómo los gobiernos tienen que abordar eso, pero para mí esas son las dos grandes variables relevantes. Y el problema, yo escuchaba, de hecho lo dijo Elon Musk en una conferencia hace como un mes, es el sentido, porque la mayoría de la gente, el sentido a la vida, de alguna manera, o a su quehacer diario, para no ponerme tan profundo, lo tiene en su trabajo. Entonces, poco importa que yo tenga cubierta las 2000 calorías diarias, techo, educación, salud, qué sé yo, si en verdad no le encuentro ese sentido. Yo creo que es un temazo, pero esto llegó para quedarse. O sea, ahora el tema no es el peor error que pueden cometer los gobiernos, sí, y aquí me voy a dar una opinión personal, es impedir el avance de esto, ¿ya? Porque ya está. Ahora es cómo abordarlo, es cómo tienen que cabecearse ahí. Gracias, Juan Pablo. Sebastián, si no me equivoco, tiene la mano levantada. Sebastián, por favor, haznos la pregunta. La escribió en el chat. Sí. Dice, ¿consideran que un motor de videojuego hecho principalmente para crear videojuegos puede ser capaz de potenciar las otras áreas de la inteligencia artificial? Actualmente es una de las industrias más lucrativas por algo. O sea, lo que le debemos la gente que trabajamos en data mining a los gamers es infinito. Cuando se habla del poder de cómputo que tienen estas redes neuronales, es básicamente estas tarjetas de video que se hicieron, que después nosotros las empezamos a ocupar para procesar estos modelos, nacieron de hecho. Esta tecnología se hizo para los videojuegos. O sea, la capacidad de cómputo viene de la industria de los videojuegos. Si el videojuego, no sé si entendí bien la pregunta, pero si el videojuego puede potenciar otros ámbitos de la inteligencia artificial, yo creo que a nivel de infraestructura sí, ya lo ha hecho, a nivel de tarjetas de video que puedan procesar cantidades abismantes de datos, ¿ya? Ahí sí. Creo que tienen otra función muy relevante en hoy día los entornos digitales. Nosotros vamos a hablar en el último módulo del ciclo, vamos a hablar de blockchain. Y ahí sí yo creo que los juegos tienen más allá del motor, una función particular en crear estos nuevos escenarios, ¿ya? O sea, la mejor manera de aprender, dicen, es haciendo. Y la segunda mejor manera de aprender es simulando. Y el juego es eso, básicamente. Entonces yo creo que sí tienen una función, tanto a nivel de infraestructura con sus motores, y ya ahí ya lo demostraron, pero yo creo que en el futuro tienen una participación gigante en todo lo que se viene, sobre todo en entornos digitales. Y entornos digitales me refiero a entornos hechos en base a blockchain. Tenemos otra pregunta de Araya Buenupe.
Víctor Araya. ¿Existe alguna forma de validar para garantizar la efectividad de un modelo antes de tomar la decisión de aplicar el mismo modelo? Sí, a ver, uno por lo general, de hecho, no hace un modelo. De hecho, yo trato de recalcarlo en todas las reuniones, me dicen cómo me está cobrando por hacer un modelo. No es así, o sea, uno llega a una respuesta. Y por lo general lo que tiene detrás es 3 o 4 modelos compitiendo en benchmark, ¿cierto? Que son un árbol de decisión comparado con otra red neuronal, con un random forest, con un store vector machine, como les dije, hay un montón. ¿Ya? Y uno va moviendo, o el mismo árbol de decisión con 80 variables y otro con 60 variables, pueden actuar distinto. Entonces, o uno más podado y otro menos podado, qué sé yo. Por lo general, uno lo que hace, y ahí es donde está el gran trabajo, es generar muchos modelos paralelos y ver cuál de ellos tiene el mejor output. Y es más, yo creo que eso tiene un papel súper importante en la mantención de los modelos. Los modelos tienen que seguir aprendiendo, ¿ya? No se trata de aprender a hablar y ya. Incluso, o sea, si nos vamos al ejemplo, ¿cierto?, de la inteligencia humana, uno sigue aprendiendo. Y el lenguaje, es más, el lenguaje sigue cambiando. Entonces, hay que estar reentrenando permanentemente estos modelos. Por lo general se entrenan cuando ya están muy pulcros, se entrenan cada 6 meses, a menos que nos metamos en análisis de texto, que ahí ya es un rubro bastante complicado porque el lenguaje cambia, los hashtags cambian. Hay que aprender de nuevo muy, muy seguido. Pero generalmente hay un benchmark de modelo. No sé si eso responde la pregunta. Hay otra pregunta más de Sebas. ¿Los típicos simuladores pueden simular la realidad y entrenar a las personas en áreas profesionales antes de hacerlas? También hace que sea más agradable aprender. Era un comentario. Y tenemos a Camilo. En una noticia leí que uno de los booms que se vienen en la inteligencia artificial tiene que ver a nivel de reconocimiento en cámara, porque hoy en día se puede reconocer una persona, por ejemplo, pero es difícil reconocer si esa persona está triste, enojada, etc. ¿Alguna opinión con respecto a este tema? Es uno de los puntos que aún está en pañales. Sí, la verdad que, como les digo, la varianza que hay que explicar aquí siempre es el tema, ¿ya? Las personas son personas en cualquier parte del mundo, entonces los modelos para detectar cuántas personas van pasando por una puerta no son tan complejos. Ahí hay una compleja ingeniería, ¿cierto? Si quiero saber al segundo cuando el tipo pase, bueno, hay que procesar en línea, qué sé yo, pero es fácil saberlo. Pero si un tipo está enojado, ya yo creo que empiezan a entrar ciertas variables culturales, ¿ya? O si un tipo está, qué sé yo, haciendo alguna acción, por lo tanto, lo que hay que, la dificultad está en buscar el set de datos adecuado para entrenar, ¿ya? Es igual que yo les digo el ejemplo de enseñarle a leer la guagua y después decirle mamá en otro idioma. No sacamos nada, ¿ya? Sí, aquí, efectivamente, yo creo que, de hecho, si está triste, enojado, yo creo que ya hay modelos que tienen algún performance decente, pero uno los tiene que entrenar en el contexto, ¿ya? Si uno se mete a Google, porque de hecho, estos modelos, uno puede bajar los pesos, pero están entrenados con bancos de imágenes gigantes, a nivel mundial, y eso no tiene una accuracy tan alto, ¿ya? Por lo general también se equivocan bastante. Pero si yo entreno a la gente que entra a una tienda en Falabella y tengo esas imágenes con ese tipo de perfil de cliente, con ese tipo de perfil, porque la gente se parece de alguna manera, se pueden hacer modelos de percepción de ánimo bastante buenos hoy en día, pero hay que hacerlos con la data adecuada. Aquí dice Víctor, más adelante nos enseñarán a hacer algún modelo como por ejemplo un árbol de decisión. Esa pregunta no sé si va hacia Juan Pablo con respecto al ciclo de webinar o a la institución INACAM. En el ciclo de webinar no nos da para hacer los modelos.
pero bueno, podríamos seguir trabajando, no sé. Pero no, yo creo que es importante conocer, es muy importante conocer la gama de modelos que hay, ¿ya? Los vayas a hacer tú o no los vayas a hacer tú. Ya por lo general esto ya hay modelos que se compran preentrenados, hay modelos que lo hacen consultoras, probablemente se contrate a alguien para hacerlo, pero lo complejo es entender, oye, ¿por qué aquí, si no hay tanto dato, por qué no aplicas tu modelo estadístico? ¿Por qué un árbol de decisión si la cantidad de datos es abismante? ¿Ya? Yo creo que ese es el camino. Ahora, una recomendación para quien quiera meterse, ¿ya? En Coursera, y se los digo por experiencia propia, es una maravilla lo que se puede aprender simplemente haciendo las tareas y viendo los videos. O sea, aquí no hay nadie que quiera aprender a hacer modelos de data mining y no pueda. La verdad es que está todo bastante regalado por la red. Así que los invito a meterse donde sea y indagar sobre estos modelos, porque es interesante. Y va a estar, aplicaciones va a tener de sobra en todos lados. Siguen las preguntas. Byron pregunta, cuando un modelo sobreaprende, ¿esto nos sirve? Cuando un modelo sobreaprende, ¿esto nos sirve y hay que hacer uno nuevo? Sí, cuando un modelo se sobreentrena, ¿ya? Lo primero que hay que cuestionarse es si necesito más datos. Quizás la varianza que yo tenía era muy chiquitita, ¿ya? Le enseñé quién era la mamá en la cocina, ¿no? Entonces cuando voy a la pieza ya no entiende nada, porque lo tuve encerrado en la cocina. Un ejemplo, no sé si es muy bueno, pero eso es lo que pasa, como que le estoy pasando solamente un contexto chico. Ya le estoy pasando a la gente que habló en Twitter el día de la constituyente, cuando la elección. Bueno, eso no me explica nada de qué opina la gente en general. ¿Ya? Entonces el modelo se sobreentrena a ese día porque le estoy pasando una varianza muy chica. Por lo general ahí necesito un poquito más de dispersión. ¿Ya? ¿Y cuánto se sobreentrena cuando se equivoca? Cuando el conjunto no se equivoca nada en el conjunto de entrenamiento, pero en el de validación hace... acuérdense, el conjunto de entrenamiento 70% de los datos, y en el de validación hace puras tonterías. ¿Ya? Porque se adapta mucho, ¿cierto?, al dato, al set que tú le pasaste. Y, de hecho, hay que cambiar los parámetros o hacer uno nuevo. Eso va a depender de la cantidad de data y de la cantidad de modelos que uno maneje. Como les digo, ojo, uno siempre está haciendo 4 o 5 modelos en paralelo para ver, para guiarse. Bueno, tenemos otra pregunta de Axel. ¿Sería posible indagar en datos y análisis de estos sin la necesidad de mantener estos datos? Es decir, no guardarlos, o siempre es necesario tener los datos de las acciones que realizan las personas. Es necesario tener los datos para entrenar los modelos. ¿Ya? Lo más avanzado en eso, de hecho, hoy día TensorFlow, que es la inteligencia artificial de Google, sacó un TensorFlow encrypted, o sea, uno puede entrenar con data encriptada, ¿ya? O sea, en el fondo nunca tuve el dato, pero de alguna manera los tengo para entrenarlo, ¿cachai? Pero lo complejo es, si no quiero guardar datos, ¿ya? Lo complejo va a ser cuando lo quiera reentrenar el modelo. ¿Ya? Ese es el tema. Cuando estoy aplicando un modelo no tengo por qué guardar el dato. De hecho, si pierdo tiempo de procesamiento guardando el dato y quiero una respuesta rápida, tengo una respuesta rápida, ¿ya? Pero si quiero reentrenar el modelo, voy a necesitar nuevos contextos y para eso necesito datos. Felipe Últimas dos dice, preguntas entonces para que descanse Juan Pablo. Últimas dos. ya. Los chicos si los chicos quieran explorar, ¿qué recomendación de su plataforma entorno recomendaría? A ver, si quieren explorar en esto, yo les recomiendo primero aprender Python. ¿Ya? Segundo, hay por ahí alguien tiró coursera.org.
está también, hay otras, pero a mí me encantó Coursera. Yo hice el curso, los 10 cursos de una especialización de Data Science en la Universidad de Johns Hopkins, que es muy famosa en temas biológicos y muy buena. Yo aprendí más ahí que en mi magíster, se los digo con toda sinceridad. De verdad es muy, 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 muy bueno. Y aprender R o Python, esa especialización tiene el problema que está en R. Ya, quizás hoy por hoy buscaría una en Python que está más bullante. Pero de que está lleno, está lleno. Y si no quieren pagar los $40 que cuesta un curso en Coursera, YouTube están las clases igual. O sea, se puede. Ya, última pregunta. Bueno, y la última pregunta hace un poco referencia a lo mismo que estabas comentando. ¿Dónde estudiaste, aprendiste sobre lo que hoy es tu trabajo? Bueno, yo soy matemático, ¿ya? Yo vengo del mundo de las matemáticas súper puras, ¿ya? Yo iba camino al doctorado, a investigar en geometría, esa era mi finalidad, ¿ya? Pero los rumbos cambian. Me metí a una aseguradora a trabajar en el mercado ya más formal, laboral, esta cuestión de ponerse una corbata, yo no estaba acostumbrado en la universidad, y encuentro esto que era Business Intelligence en ese minuto, nadie hablaba de Data Mining. Business Intelligence, que era básicamente sacarle el jugo y meterle inteligencia a los datos, y aquí mezclo un poco las matemáticas con, ¿cierto?, el mundo más laboral convencional, por decirlo así. Hoy en día uno le encantaría tener doctorados en matemática trabajando, pero hace hartos años, cuando yo empecé en esto, era muy raro, o sea, un bicho raro, un gallo con un doctor en matemática pidiendo beca en un banco era un demente. Hoy en día son muy necesarios, ¿no? O sea, los tiempos cambian también. Y yo de ahí me especialicé, me sirvió mucho la base de matemática, y hice un magíster en la Universidad de Barcelona en Business Intelligence y estos cursos de Coursera, y hacer, aprender. No, yo creo que no hay otra receta. Bien, entonces vamos a dejar descansar a Juan Pablo. Por supuesto, puedo agradecerle. Se nota que Juan Pablo le gusta su tema. Da gusto ver cuando un expositor, ¿cierto?, vibra con las cuestiones que está hablando, uno le cree, ¿cierto?, y además sirve para influir en las personas. Eso es muy valioso de lo que está presentando Lemon Pop. Aquí los muchachos hemos conversado antes de estos temas. Me gustó este cable a tierra que tira Juan Pablo. Obviamente hay temas que hay que profundizar, y ya depende también mucho de la experiencia de cada cual según su interés laboral. Él mismo cuenta que yéndose por un camino, ¿cierto?, más bien científico académico, llega a la industria, llega a la empresa, llega y empieza a aplicar estos modelos y empieza a aplicar sus temas que eran un poco volados, y empieza a lograr ciertos informes, seguramente, lograr modelos, lograr todo lo que implica extraer cierto info de todos los datos de la manera en que estén organizados y también almacenados. Segunda vez que vemos a Juan Pablo en acción, espero que, cierto, lo tengamos bastantes veces más. Muchachos, estas son oportunidades en que un especialista nos viene a hablar de su tema. Así es que quiero agradecerle a Juan Pablo de nuevo, no me canso de manifestarle mi agradecimiento, lo mismo a Rosario por su gestión, a ustedes, muchachos, por su asistencia, a sus profesores que los vi acá, también muy agradecido de su interés. Vamos a seguir haciendo estos ciclos que son interesantísimos. ¿Y quién nos dice que en una de esas, próximo semestre, el próximo año, estemos hablando de algún tallercito un poco más tirado a tierra con Juan Pablo y sus secuaces, sobre estos temas, ya un poco más allá de lo que es un webinar o una exposición? A la Francisca también le agradezco todas sus gestiones, y ha logrado todos estos contactos valiosísimos para nosotros. Así que, muchachos, los voy a tener informados
de lo que se viene en adelante con la continuación de este ciclo. Así es que los dejo entonces en libertad para que descansen, ¿cierto? Lo mismo los profesores. Sí, muchas gracias, don Luis, Juan Pablo, Rosario. Bueno, comentarles que nuestra tercera sesión es el jueves 5 de agosto a las 19 horas y vamos a hablar sobre el Internet de las Cosas. ¿Ya? Así que todos cordialmente invitados, y aquí les estoy dejando en el chat para quienes no tuvieron la posibilidad de inscribirse previamente, que hagan su inscripción, es bien cortito, así que se los pido por favor. Y nada, agradecer la asistencia, sobre todo también la participación, lo interesante de las preguntas. Nos sentimos de verdad, es bien reconfortante gestionar este tipo de cosas y que les guste, que agradezcan la charla y participen. Así que nada, agradecida, que estén muy bien, buenas noches a todos, cuídense mucho. Igual, Gracias muchas a todos. gracias a todos. Muchas Gracias. gracias, buenas noches. Buenas noches. Chao, Buenas chao. noches. Chao, Gracias. chao. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias. Muchachos, cuídense. Buenas noches, muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao, chao. A cuidarse, no descuidarse.